En este video vamos a ver cómo calcular el producto escalar de estos dos vectores, el producto vectorial y el ángulo que se forma entre estos dos vectores. ¿Ok? Entonces, como nos están pidiendo el producto escalar, si ustedes recuerdan, el producto escalar o producto punto, que en este caso ya lo habíamos visto con anterioridad, tenemos que sería algo así. El vector A, producto punto, con el vector B. Producto escalar porque recuerden que nos da un número real. Entonces el vector A que tiene 3,3, menos 5, producto punto con el vector B que tiene 4,5, menos 3. ¿Okay? Entonces, para hacer el producto punto, recordamos que en este caso era la suma de los productos de cada uno de los elementos componente a componente. Es decir, tenía el elemento 1 del vector 1 por el elemento 1 del vector 2 más el elemento 2 del vector 1 por el elemento 2 del vector 2 más el elemento 3 del vector 1 por el elemento 3 del vector 2. De tal forma que lo tendríamos que obtener de esta forma. Tengo 3 por 4, 3 por 4, más 3 por 5, más menos 5 por menos 3. ¿Ok? Entonces tendría yo que 3 por 4 son 12, más 3 por 5, que son 15, más menos 5 por menos 3, que son otros 15. ¿Ok? Y como resultado de este producto obtenemos un 42. ¿Ok? En este caso obtenemos 42 como resultado de el producto escalar o producto punto. ¿Qué podemos determinar con este resultado? Bueno, pues para empezar podemos determinar que los vectores A y B no son ortogonales, es decir, no son perpendiculares. Eso es lo primero que podemos en este caso determinar. Aquí voy a poner que este es el inciso A, ya resuelto. ¿Ok? Ahora, el inciso B nos pide calcular el producto vectorial entre ambos vectores. Entonces voy a poner por aquí A, producto cruz con B, vectores. Si se acuerdan, por ahí dentro de las clases vimos que en este caso, al hacer el producto vectorial, o en este caso producto cruz, teníamos que colocar una matriz. Va a ser de 3 por 3. En este caso tenemos la primera fila va a estar comprendida por las componentes I, J y la componente K. En la segunda fila está el vector A, que en este caso es 3, 3 y menos 5. Y en la última fila va a ir el vector B, que en este caso es 4, 5 y menos 3. ¿Ok? Ahora, nos pide sacar el determinante de, esta matriz de 3 por 3. Pueden aplicar Sarrus. Para mí, en este caso, como es
la primera fila con los componentes I, J y K, para mí se me hace más sencillo por adjuntos y menores, pero bueno, ya depende cada quien cómo lo quiera sacar. Yo lo determino de esta forma. Coloco en este caso el primer elemento A11, que es la I, que es esta, por la matriz menor 1,1. Recuerden que la matriz menor 1,1 es, eliminamos la fila 1 y la columna 1, que en este caso es donde está I, y nos quedaría 3 menos 5, 5 y menos 3. ¿Ok? Aquí sería menos J, digamos que por el adjunto, si ustedes recuerdan, nos da negativo de este lado. Y eliminamos, como aquí está J, eliminamos la fila donde está la J, que es la fila 1, y la columna donde está la J, que es la columna 2. Es 1, 2, y nos quedarían los elementos 3, menos 5, 4 y menos 3. 4 y menos 3. Más el tercer elemento, que es K, está en la posición 3,3, es este. Y la matriz menor, 3, 3, sería, perdón, es 1, 3. La matriz menor 1, 3 sería eliminar la fila 1 y la columna 3. Si eliminamos fila 1 y columna 3, nos queda 3, 3, 4 y 5. 3, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y de ahí, bueno, pues sacar los determinantes de las matrices de 2×2 correspondientes, que está ya mucho más sencillo. Entonces tengo aquí I, y para obtener, en este caso, el determinante de una de 2×2, sería este elemento 1, 1 por este elemento 2, 2, menos este elemento, que es 2, 1, por este elemento, que es 1, 2. Entonces sería 3 por menos 3. Voy a ponerlos. 3 por menos 3. Menos 5 por menos 5. Por menos 5. ¿Ok? Eso es para I. Ahora, menos J, que va a multiplicar 3 por menos 3. 3 por menos 3, menos 4 por menos 5. Y ahora el elemento K, que en este caso sería 3 por 5, menos 4 por 3. A ver si me cae por aquí. 4 por 3. Ya casi no va a salir, pero sí sale. Bien, ahora voy a simplificarlo un poco. Tengo este elemento que es I. 3 por menos 3 son menos 9. Menos 5 por menos 5 nos da menos 25. ¿De acuerdo? Bien, menos J. Tenemos 3 por menos 3, que es menos 9. Menos 4 por menos 5, que son menos 20. Más el elemento K, que en este caso nos da 3 por 5, que es 15. Menos 4 por 3, que es un 12. Bien, ya casi terminamos esta parte. Y nos quedaría, menos por menos nos va a dar más 25. 25 menos 9, o menos 9 más 25,
que en este caso nos da 16 por i, son 16i. Luego tenemos esta que es menos por menos más, quedaría más 20, menos 9 más 20, nos queda nos queda más 11 porque es más 20, nos queda más 11, 11 por menos j, nos queda menos 11j, y luego tenemos 15 menos 2, que es 3, y 3 por k, nos queda más 3k. ¿Ok? También podemos en este caso decir, otra forma de escribir el vector, sería 16, menos 11, 3. ¿Ok? Eso es con respecto a el producto vectorial. Lo voy a encerrar para que no lo perdamos de vista. Y este es el inciso B. ¿Okay? El inciso B, aquí está. Ahora, el inciso C. No sé si va a caber, yo creo que sí. Voy a ponerlo con otro color para no confundirnos. Aquí en este pedacito vamos a poner el inciso C. ¿Okay? Dice que tenemos que calcular el ángulo que forman entre sí. Recordemos que el ángulo, hay una formulita que dice coseno de teta, coseno del ángulo, es igual a el producto punto de los vectores, producto punto de los vectores, entre el producto de sus magnitudes. Vector A, magnitud, por vector B, magnitud. ¿Sale? ¿Qué nos falta calcular aquí? Nos falta calcular, en este caso, precisamente las magnitudes de A y B. Eso, bueno, no tiene ningún conflicto. Si nosotros recordamos, en este caso, la magnitud de A la obtenemos como la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. A es este, por lo tanto es 3 al cuadrado, que es un 9, más 3 al cuadrado, que es otro 9, más menos 5 al cuadrado, que es 25. 5, vamos a cambiarlo. ¿Okay? De tal forma que la magnitud del vector A sería la raíz cuadrada de 9 más 25, que nos quedaría la raíz de 43. ¿Ok? Y después tenemos la magnitud de B, que en este caso sería igual a la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. 4 al cuadrado, que son 16, más 5 al cuadrado, que son 25, más menos 3 al cuadrado, que son 9. ¿Sí? Esto nos da raíz cuadrada de 50. Y aplicando en este caso esta fórmula, nos dice que el ángulo va a ser igual a la inversa del coseno de el producto punto de A y B, que en este caso es 42, sobre las magnitudes del vector A
por la magnitud b. En este caso tenemos raíz de 43 por raíz de 50. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la formulita. Y si esto lo metemos a la calculadora, bueno, yo lo saqué y me dio, voy a borrar por aquí, porque si no, no va a entrar. Me dio, en este caso, de manera aproximada, a 25.07 grados. ¿Ok? 25.07 grados. Eso es lo que me dio, digamos, esta fórmula. ¿Ok? Pero, y bueno, esto sería el inciso C, precisamente. ¿Ok? Esto sería nuestro inciso C. ¿De acuerdo? Y bueno, pues está sujeto a comprobación también. Vamos a verificar si efectivamente estos datos que tenemos aquí corresponden realmente a los resultados reales con respecto a lo que nos están solicitando. Y para ello, pues vamos precisamente a utilizar la calculadora 3D de GeoGebra. Y en este caso, bueno, aquí la tenemos. Y primeramente voy a dibujar 3 vectores. Ahorita los configuramos. Tengo un vector, otro vector y otro vector. Bien. Voy a poner aquí el origen. Ahora el vector A. En este caso, bueno, son 2 vectores. ¿Por qué puse 3? No sé, pero bueno, vamos a quitar este. Nada más estos dos. El vector A, que en este caso tenía las coordenadas. Aquí lo tengo. 3,3, menos 5. Okay. Ese era el vector A. Y el vector B, que en este caso tenía las coordenadas 4,5, menos 3. 4,5, menos 3. Eso era básicamente lo que teníamos como segundo vector. Si observan, nos queda aquí en la parte de abajo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver si efectivamente la suma nos daba lo que nos dio. La suma de vectores sería A, el vector U más el vector V. Nos dice que es 7. No era la suma, perdón, era el producto, ¿no? Producto escalar. Y en este caso tengo el vector U y tengo el vector V. Indefinido.
Ahí está. Tenemos en este caso el producto escalar que nos dio 42, y si regresamos a observar cuánto nos dio, observamos que efectivamente es 42, ¿sí ven? Si lo comparamos en este caso con lo que obtuvimos aquí, efectivamente es 42. Ahora, lo siguiente sería obtener el producto vectorial, es decir, el producto cruz de estos dos vectores. Entonces voy a ver si está producto vectorial. Tengo U, V. Y ahí me sale que es 16 menos 11 y 3. Y si nosotros observamos, en este caso, lo que obtuvimos acá, aquí está, producto vectorial 16 menos 11 y 3, que es básicamente lo que tenemos aquí como producto vectorial. Y por último, nos pedía que obtuviéramos el ángulo entre los dos vectores, ¿sí? Entonces, tengo que observar que tengo aquí el vector A, el origen y el vector B. Entonces, tengo que buscar ángulo voy a poner en este caso A, O, B, que son las siglas para obtener precisamente el ángulo entre estos tres vectores, entre estos dos vectores. Si ustedes observan, voy a ver si puedo acercar un poco más la imagen. Aquí ya me aparece que es 25.07. De todas formas, aquí también está el ángulo. Y vamos a verificar cuánto obtuvimos. Y aquí está, 25.07. ¿Ok? Quiere decir que nuestro ejercicio está bien realizado y que obtuvimos los resultados, en este caso, de acuerdo a lo que nos pidieron, ¿sí? Y bueno, aquí en este caso el vector que en este caso calculamos como el producto cruz, si se dan cuenta, en este caso es ortogonal a los dos vectores, tiene el ángulo de 90 grados, entonces ya está obtenido también, ¿sí? Bien, pues eso es todo en este video. Nos vemos hasta la próxima.